Ahora sí vamos a establecer un contacto telefónico con el doctor Manuel Oyarzún de la Academia Chilena de Medicina. Él justamente nos va a hablar del impacto que está teniendo el cambio climático en la salud de las personas, particularmente como la contaminación y estos problemas ambientales están deteriorando nuestra calidad de vida, ¿no? Y cómo ha generado también el aumento de ciertas enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio. Muy buenos días, doctor Manuel Oyarzún, ¿cómo está? Buenos días, señorita Daniela. ¿Me escucha bien? Sí, escucho. Excelente. Bueno, primero agradecer, por supuesto, este contacto para contarle a nuestra audiencia cómo este tema que pareciera ser solamente o que se evidencia más fuertemente en un tema justamente de el entorno, de los parajes, de los recursos naturales, está afectando también a nuestra salud. En ese sentido, claro, uno puede remitirse a la historia, ¿no? Y ver justamente cómo la revolución industrial, ya hace 2 siglos, comenzó con este deterioro o más, de una forma más rápida, violenta, por decirlo de alguna forma. Y hoy seguimos, al parecer, con el mismo ritmo, pero con una leve, pero se agradece, ¿no?, que haya un poco más de conciencia para revertir este tema que aún no está tan internalizado, ¿no?, en el ADN de las personas, así como algo de primera necesidad. Hablemos un poquito también en este contexto cómo estamos nosotros, doctor Oyarzún, como país en la sintonía, y ustedes como médicos a partir de la Academia Chilena, ¿no?, de Medicina, con la conciencia de estos cambios climáticos y particularmente de la contaminación, sobre todo que sufrimos nosotros en nuestra capital. Sí, bueno, la contaminación atmosférica es un hecho bastante conocido y los medios lo han comunicado ampliamente, o sea que hay bastante conciencia y aumentando esto en forma progresiva la conciencia sobre la contaminación atmosférica. El problema es que el cambio climático no es lo mismo, o sea, el cambio climático forma parte del cambio global que está experimentando todo el planeta, y esto es producido fundamentalmente por el efecto invernadero, que ha aumentado la concentración de dióxido de carbono de 280 partes por millón a cerca de 395 partes por millón, o sea, 100 partes por millón en un periodo, como decía usted, de la revolución industrial en 1860 hasta el año 2014, que son las últimas mediciones. Lo alarmante del problema es que este efecto invernadero producido, como le digo, por el aumento de CO2, produce aumento de la temperatura, y este aumento de la temperatura ha aumentado la temperatura cerca de 1 grado Celsius en este periodo, pero la mayor parte del aumento de temperatura ha sido entre 1980 y 2014, lo cual se ha visto un aumento prácticamente exponencial de la temperatura de la atmósfera en promedio. O sea, medio grado parece poco, pero resulta que en todo el planeta, el promedio de la temperatura en todo el planeta ha aumentado medio grado entre 1980 y 2014. Ese es un tema realmente alarmante que produce, bueno, una serie de efectos, entre ellos las zonas que están afectadas a sequías, zonas de inundaciones, porque eso trae como consecuencia el aumento de la temperatura y la humedad, aumentan la proliferación de plantas y que estas florezcan más rápidamente, entonces aumenta el polen, ¿no es cierto?, en el aire, y al aumentar el polen en el aire, bueno, pueden aumentar las crisis de asma bronquial, y por otro lado, los cambios climáticos, el aumento de temperatura, pueden llevar a aumento de las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es lo que la gente denomina enfisema, que se produce por el cigarrillo, enfisema pulmonar. Y esto ha aumentado las hospitalizaciones y mortalidad. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en Portugal en una onda de calor en el año 2006, se calculó que aumentaba alrededor de 1%, por cada grado de Celsius de aumento de temperatura, el número de hospitalizaciones aumentaba en un 5,4% en ese periodo, en un estudio epidemiológico que se hizo allí. También es que las enfermedades respiratorias, bueno, van a tener un incremento, y además pueden haber aumento de las enfermedades
de transmisión por vectores. Por ejemplo, en Sudamérica hay zonas con dengue, aumento de enfermedades transmisibles, como acá en Chile el virus Anta. Eso, justamente, ¿cuál es la relación de la proliferación de estos ratones de cola larga con este cambio climático? Y, por supuesto, ¿cómo estamos también con las políticas públicas de prevención respecto al hantavirus? Bueno, el hantavirus se ha extendido desde Valparaíso, de la región de Valparaíso hasta la región de Aysén, la zona central y sur del país, y se produce por la proliferación del ratón de cola larga, ¿no? El ratón de cola larga vive en la zona precordillerana y se alimenta del fruto de la quila, que es una especie de caña, ¿no? Y esta quila con el aumento de temperatura puede proliferar más rápidamente. A esto se une el problema de la deforestación. O sea, hay zonas que han sido deforestadas y la flora entonces normal es cambiada por flora exógena, por ejemplo, de crecimiento más rápido, como por ejemplo las plantaciones de pino insigne y de eucaliptus, que crecen más rápido que la flora natural, y esto trae como consecuencia que los depredadores del ratón de cola larga desaparecen. Entonces se dan las condiciones especiales para que se reproduzca en forma espectacular este ratón, porque aumenta las fuentes de alimentación, que son el fruto de la quila, y por otro lado las semillas de la quila y todo lo que significa eso, y por otro lado desaparecen los predadores, ¿eh? Entonces esto trae como consecuencia que el ratón de cola larga prolifera, y el contacto con el ratón de cola larga produce a un aumento de la incidencia de virus Anta. Se calcula el doctor Raúl Riquelme de Puerto Montt tiene las últimas estadísticas. Vamos a conversar con él después. Tengo eso, pero exacto. Tengo la última publicación nacional, que es en la revista Infectología. Se calculaba que se han producido más de 500 casos entre los años 94 y el año 2004, creo que. Él tiene estadísticas más recientes. Perfecto, vamos a hablar con él, de hecho, en la segunda media hora. Ah, qué bueno. Doctor Manuel Oyarzún, de la Academia Chilena de Medicina, es quien nos acompaña a través de contacto telefónico. El día de hoy aquí en Usted Tiene la Palabra estamos viendo cómo los problemas ambientales, ¿no?, el cambio climático y la contaminación en particular han deteriorado considerablemente también la salud o la calidad de vida de nuestra población, específicamente en los temas también o las enfermedades de tipo respiratorio. Respecto a la contaminación atmosférica, doctor Oyarzún, ¿cuál es la relación que tiene, ¿no?, con los accidentes vasculares cerebrales, que también es una enfermedad con altos índices en nuestra población local? Sí, me parece muy interesante la pregunta. Es lo que se está estudiando en el último tiempo. Bueno, es natural, la contaminación atmosférica afecta, es fácil entender que afecta al sistema respiratorio, pero las partículas y los gases penetran al sistema respiratorio y pasan a la circulación, y ahí provocan a la circulación general, y ahí provocan un efecto proinflamatorio que tiene una serie de efectos sistémicos, o sea, en todo el organismo. No solamente afectan al pulmón, sino que a otros órganos que están ubicados en otras zonas del cuerpo. Entre ellos se ha descrito un aumento de la frecuencia de enfermedades cardiovasculares, y entre estas, bueno, además de la posibilidad de tener un aumento de la isquemia coronaria, o sea, posibilidad de tener mayor infarto en miocardio, accidentes vasculares encefálicos, que representan más de lo mismo, es decir, se produce en estado proinflamatorio, las arterias cerebrales y los vasos sanguíneos cerebrales se alteran, y esto, bueno, trae como consecuencia que esto va aparejado con arteriosclerosis y otros fenómenos producto del envejecimiento de la población. Bueno, puede provocar facilitar, digamos, la posibilidad de tener accidentes vasculares encefálicos.
Doctor Oyarzún, a juicio personal y profesional, ¿cómo cree que está justamente la ciudadanía y particularmente también ya a nivel más estatal o, insisto, ¿no?, de políticas públicas, la conciencia respecto a estos daños o estas secuelas, ¿no?, o estos efectos que genera la contaminación en particular y, por supuesto, estos cambios climáticos en que toda la humanidad, todo el planeta debe estar generando paliativos justamente para disminuir estos efectos tan nocivos y tener mayor conciencia para que haya un equilibrio entre lo que llamamos progreso y, por supuesto, calidad de vida? Sí, yo creo que cada vez hay más conciencia, especialmente en lo que se refiere a contaminación atmosférica, como le decía al comienzo de la entrevista. El problema es con el cambio climático. Para poder desarrollarse los países tienen que, en cierta medida, contaminar, pero eso tiene que ser en lo que se denomina el desarrollo sustentable, o sea, cuánto puedo yo contaminar sin provocar grandes problemas. Y la situación más grave se produce en los países más desarrollados. Por ejemplo, los cálculos que se han hecho, China y Estados Unidos, son países altamente industrializados, especialmente China, que está en un periodo de explosión de desarrollo, están produciendo gran cantidad de contaminantes a la atmósfera, especialmente CO2, y entre ambos, China y Estados Unidos, contribuyen cerca del 42% de este cambio. Y desgraciadamente ellos no firmaron el convenio de Kioto. En Lima se trató de que pudieran hacer algunas medidas para controlar esto, y se espera que en la conferencia de París, estos países más industrializados puedan entrar en un régimen de disminución o de control de las emisiones de CO2 y otros gases, porque el CO2 no es el único, también está el metano, y que son producidos por la combustión de fósiles, de combustibles derivados de fósiles. Doctor Manuel Oyarzún, quiero agradecer, por supuesto, por este contacto telefónico y, por supuesto, también felicitarlos también por la labor que están haciendo ahí en la Academia Chilena de Medicina, donde se reúnen, por supuesto, muchos médicos de distintas especialidades para justamente promover temas de interés común, temas de interés ciudadano, no solamente en torno a la salud, sino más bien derivado, el foco obviamente de la salud, pero derivado de otras problemáticas que nos afectan. Les deseo un excelente fin de semana y por supuesto que disfrute de este mes de enero. Muchísimas gracias también por la labor que está haciendo. Una última cosa que se nos podría haber quedado en el tintero, y es el asunto de los incendios forestales. El cambio climático también está estimulando, y es especialmente notorio en este periodo en Chile, ¿no es cierto?, los incendios forestales, que ya provocaron problemas en enero del 2014, ahora se está repitiendo un poco la misma situación, y estos incendios forestales también contribuyen al cambio climático. Usted comprenderá que grandes emisiones de dióxido de carbono, y no solamente eso, sino que otras sustancias como acroleína, que es un irritante extremo del sistema respiratorio, benceno, formaldehído y etcétera, una serie de otras sustancias que son nocivas para la salud de la población, y se da esto en una condición en que está también el ozono elevado, ¿no es cierto? En verano se eleva el ozono, entonces ahí hay una interesante interacción entre ozono, para los que investigan esto, hay una interesante interacción entre ozono y material particulado derivado de los incendios forestales, que no es una muy buena asociación desde el punto de vista de la salud de la población. Por eso que es fundamental que todos y todas colaboren, toda la población colabore en la prevención de los incendios forestales, porque todos somos de alguna manera responsables del cambio climático y de la contaminación. Qué bueno que no lo dejó en el tintero, porque es una realidad que estamos viendo frecuentemente en la televisión, en los medios de comunicación. Se nos aprieta la guata y decimos cómo una vez más caemos en lo mismo, cómo una vez más un incendio forestal de esta naturaleza, y realmente uno no sabe, perdóneme la palabra, si es la estupidez, la ignorancia, la soberbia o el descuido meramente de la población. Es la conciencia ciudadana, porque esto habitualmente es provocado por el hombre, son totalmente previsibles. Ya cuando está el incendio declarado no hay mucho que hacer. Esto pone en peligro la vida de los bomberos y la vida de las personas que viven en la zona, pero el que provocó el incendio quizás ni se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Así que es muy bueno que ustedes como medio de comunicación transmitan esto
al resto de la población para que todos tomen conciencia de lo que significa lanzar un pucho de cigarrillo o dejar una fogata mal apagada después de un asado, ¿no es cierto? Sobre todo en esta época donde la gente pareciera que con el relajo se le olvida, por supuesto, sus obligaciones. Claro. Muchísimas gracias, doctor Manuel Oyarzún, por este contacto telefónico. Bueno, muchas gracias, señorita Daniela. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Igualmente, un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. 9 ya con 32 minutos. Continuamos aquí en la 94.